Quiero daros la bienvenida a todas y a todos y quiero presentaros al grupo que os acompaña hoy. Contamos con la valiosa presencia de Pedro Belmonte Espejo. Él es licenciado en Historia Contemporánea y del Arte. Ha sido durante muchos años docente de secundaria, militante activo de Ecologistas en Acción, y es la persona a la que debemos las alegaciones que se han puesto contra la planta de biogás biometano de Mula. Le he pedido y ha aceptado, y le agradezco mucho su presencia, de venir a compartir con nosotros y con vosotras los detalles de las alegaciones interpuestas al proyecto. Por otro lado, contamos con la asistencia de Nuria Velázquez Cruz. Nuria es licenciada en farmacia y miembro activo de la plataforma Stop Biogás Mar Menor. En el Mar Menor se están enfrentando una situación similar a la nuestra, la imposición también de una planta de biogás en su zona muy próxima a sus viviendas, incluso prácticamente al lado de sus viviendas. Y por último, presentarme yo. Mi nombre es Zoriona Güenes Grasa, soy médica de familia y comunitaria, trabajo para el Sistema Murciano de Salud, pero he venido aquí a hablar en primer lugar como vecina del Manzanete. Es una zona de un diseminado de viviendas muy próximo a la planta de biogás que se va a proyectar, aunque no aparecemos en el proyecto, pero existimos. También quiero en esta ocasión, esta oportunidad, el domingo pasado hablé en el Mirador del Mar Menor y esta vez lo haré aquí en Pliego, sobre los riesgos que supone este tipo de plantas para la salud cuando se establecen tan cerca de grupos poblacionales, tan cerca de las personas. Bueno, voy a dar paso en primer lugar a Pedro. Bien, gracias a todos y a todas. El estar aquí nos incumbe por el tema de la planta, el proyecto de planta de biogás de Mula, que además connota toda una serie de impactos y que cuando nos enteramos nosotros, cuando digo nosotros y nosotras, me refiero a Ecologistas en Acción, nos echamos la mano a la cabeza ante tal despropósito y elaboramos un documento de alegaciones de 30 páginas. Si alguien lo quiere, se le puede facilitar por correo electrónico o por WhatsApp, en la que tratábamos de desmontar la lógica, muchas veces perversa, de este tipo de plantas de biogás, ¿no? Pero ¿qué se puede entender por una planta de biogás? Fundamentalmente las plantas de biogás tienen que ver con un producto que son los residuos orgánicos de diferentes tipos, ahora comentaremos algunos, y esos residuos orgánicos se producen por la digestión o la degradación de materia orgánica sin presencia de aire, sin presencia de oxígeno, en una digestión que se denomina anaerobia, ¿no? Se produce en dispositivos, en recipientes que se denominan digestores, y esto supone que se fabrican que sale de la planta. Es muy parecido, si alguno de ustedes tiene gas natural en casa, pues el combustible es similar, ¿no? Y por otro lado, produce el compost, abono de dos tipos. Uno, abono líquido, y por otro abono pues, más sólido, al cual se necesita, para que sea sólido y para que sea homogéneo, lo que se denomina una materia estructurante, una aportación de estructurante a este tipo de producto que sale de la planta de biogás. En cuanto al metano, se produce un proceso de depuración de ese biogás que sale, que se llama en inglés upgrading, y se produce el metano, que como hemos dicho es muy similar al gas natural que muchos de ustedes consumen en su hogar. ¿Dónde se va a proyectar esta planta? Zoriona nos ha dicho ya precisamente que se va a proyectar en la Alquibla, en la finca del Manzanete, en el término municipal de Mula.
Ya cuando se proyecta una planta de biogás, normalmente se proyecta en suelos que no son industriales, por lo tanto, como es este caso, se trata de suelo agrícola y se necesita que la propia empresa promotora solicite al Ayuntamiento de Mula, en este caso, lo que se denomina un certificado de compatibilidad urbanística. Esto ha supuesto ya los primeros problemas con respecto a la planta, porque lo conocemos por los medios de comunicación, que la planta, al encontrarse a menos de 2,5 kilómetros de zona urbana, es bastante poco probable que se le dé ese certificado de compatibilidad urbanística. Tendría que rizar el rizo y apretar las tuercas en ese sentido para que se le diese ese certificado, que es fundamental para la instalación, para la ubicación de la planta, porque la planta no puede incumplir los requisitos urbanísticos que establece el Plan General de Ordenación Municipal de Mula. En cuanto a la producción, yo me he traído aquí algunas chuletas porque no me sé las cifras de memoria, pero se las voy a decir para que vean de qué se trata. No es una pequeña planta de biogás, es una macroplanta al uso. En la región de Murcia, la plataforma que agrupa la patronal del gas, del biogás, que se llama Sedigas, estima y propone que en torno a 40 plantas de biogás se pueden establecer en la región de Murcia. O sea, para que vean ustedes lo que nos puede venir en este asunto, ¿no? En cuanto a la producción de esta planta, las estimaciones, pues se estimaría 122.000 toneladas al año del digestato, de ese proceso de digestión anaerobia, del cual saldría un compost líquido de 109.000 toneladas al año y un compost sólido de 13.000 toneladas al año, redondeando la cifra en este sentido. Y el biometano que saldría de la actividad de producción de esta planta, de la planta de Mula, sería en torno a los 2,6 gigavatios hora al año. Un gigavatio, recuerden que es 1.000.000 de vatios. La cantidad de residuos que pueden llegar a la planta, imagínense que son 355 toneladas diarias, es decir, a través del trasiego de 70 camiones diarios que van a abastecer a la planta. Y hay un elemento también fundamental en ese sentido, es que el tipo de residuos, les voy a leer lo que son para que lo tengamos en mente. De purín porcino, 60 toneladas. De basura de legumbres, 16 toneladas y media. De residuos de mataderos, 5,33. Los residuos en este tipo se encuentran lo que se denomina residuos sandas, que son residuos que no se pueden utilizar en la alimentación, residuos de carne, y que se utilizan para el funcionamiento de la planta de biogás. De polvo de cereales, media tonelada. De grasas de flotación, 14 toneladas. Estos son toneladas al día que entran en la planta, o que se pretende que entren en la planta. De gallinaza seca, que son los excrementos de las aves, pues 21 toneladas. De mosto de fruto, 19 de toneladas. De sobras mucho graso, 3,15. Y hay otro apartado distinto también de pudín de porcino, que son la orina fundamentalmente a veces la orina mezclada con estiércoles del porcino, 213 toneladas. Pues eso es lo que va a estar llegando diariamente a través de la carretera comarcal, después del paso por la autovía a ese centro que es la zona de Alquibla, finca de Manzanete. Es decir, que lo que nos viene encima, como diría un amigo mío, no es un kiosco de pipas, tampoco es una actividad pequeña de actividad industrial pequeña, sino es una macroplanta muy seria. Hay otro elemento también importante en este contexto, es la ausencia de información pública y la participación ciudadana. En estas cosas, los poderes públicos, especialmente los poderes regionales, pero también los ayuntamientos, quieren que esto pase
sin enterarse poco los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? No sé si ustedes consultan a diario el boletín oficial de la región de Murcia, ¿no? Pero los poderes públicos piensan que lo pueden consultar para que haya participación ciudadana y haya información ciudadana. Desde luego esto es un verdadero despropósito y muchas veces pues, hay poca incapacidad de dar respuesta tanto vecinal como ambiental, como ecologista, a situaciones que ya pues, a lo mejor se han pasado los 30 días de periodo hábiles para presentar alegaciones, por poner un ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, afortunadamente no estamos en ese sentido, pero resulta que nosotros lo poníamos respecto a cómo caracterizamos la participación ciudadana y decíamos en las alegaciones lo siguiente. El proyecto de planta de biogás de Muna se hace con escasa o nula participación de la ciudadanía, sin consulta directa con ella, con nula transparencia por parte de la administración local de un aspecto tan sensible como la instalación de una planta de biogás en el municipio. El proceso de información pública debe ser bastante más que un solo anuncio en el boletín oficial de la región de Murcia y un enlace para la cláusula de documentación, ¿no? Eso es lo que suele pasar en proyectos sensibles que luego van a afectar a la calidad de vida, al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en torno a estos proyectos industriales. Esto ha hecho, por ejemplo, que haya movilizaciones y muy fuertes. Aquí tenemos a la compañera Nuria de la plataforma Stop Biogás en San Javier, en las Torres de Cotillas o en la propia Molina de Segura, sobre el tema de esta planta y sobre la escasa o nula transparencia en cuanto a información ciudadana. Esto no es un sistema democrático de información ciudadana, es un trágala que muchas veces nos hace a nosotros y a nosotras encontrarnos con una política de hechos consumados. Es decir, la actividad industrial está hecha, los beneficios son para la mercantil o para la promotora, los impactos, los riesgos y el malestar son para el entorno de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Hay otro elemento también importante en cuanto a este tipo de instalaciones de planta de biogás. Mis compañeros lo van a desarrollar más a fondo, pero yo sí quisiera centrarme en la de Muna. Uno es el elemento de la contaminación atmosférica y los malos olores, ¿no? Un elemento central de esa contaminación atmosférica son las emisiones de partículas, PM10, PM2.5. Se llaman así por material particulado en inglés y el 10 o el 2.5 son los tamaños en micras, ¿no? Y precisamente en el proceso de descarga y carga en la planta, el trasiego de camiones, en los procesos de digestión. Nos van a decir, y lo van a repetir muchas veces, que estos procesos son estancos. No se lo crea. La experiencia nos dice que luego esos procesos no son tan estancos como parece. Y que la experiencia nos dice que en otras situaciones, en otras plantas de biogás, pues sufren problemas de contaminación atmosférica por partículas, por este tipo de contaminantes, y sufren problemas de contaminación atmosférica por otro tipo de contaminantes, como por ejemplo las emisiones. Se utiliza y aparece como subproducto el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es lo que da ese olor a huevos podridos, en muchas ocasiones, y es un gas irritante. Es un gas irritante a partir de 55 partes por millón y puede ser peligroso con niveles muchísimo más altos, ¿no? Esto es otro elemento también que junto a otro ácido, el ácido clorhídrico, en los módulos de ósmosis, de absorción de gases, también pueden derivarse en unas emanaciones o en unas emisiones. Y por supuesto el metano del que hemos hablado, que es uno de los objetivos de presentación de funcionamiento de la planta, ¿no? Los estudios más conservadores, me refiero a estudios más conservadores, es estudios de ingenieros químicos sobre la fuga de metano. Hablan de un 3%, que es una cifra muy, muy alta.
con el conseguido problema que es que en cifras y dependiendo del régimen de vientos, de la disipación, etcétera, se pueden producir explosiones también de metano, porque es un gas, no solamente... Y además, recordemos que el metano es una parte muy importante en el desarrollo del cambio climático, del efecto invernadero. El metano es 25 veces más activo en el efecto invernadero que el famoso anhídrido carbónico del CO2. Y por supuesto también en todo proceso como el de la planta de biogás, el anhídrido carbónico o el CO2, que también es otro gas de efecto invernadero, que es el 40 o el 50% de los gases que se emiten a la atmósfera. Y esta emisión de la planta supone, por un lado, contaminación atmosférica y por otro lado, exposición diaria o continua a malos olores. Y a esto se viene añadido un IVA mayor. ¿Y cuál es el IVA mayor? 70 camiones, el trasiego de 70 camiones de acceso a la planta. Camiones que no son estancos, camiones que transportan residuos, camiones de los cuales se caen residuos en la ribera de la carretera o en la propia carretera. Eso es otro elemento también que tiene que ver con los lixiviados o los vertidos de la propia planta, ¿no? Esos lixiviados o vertidos, los lixiviados es precisamente que pasen del suelo, pasen pues a capas subterráneas los vertidos. El riego para la entrada a la planta es un elemento fundamental. En los efluentes líquidos de ese proceso de digestión que hemos denominado digestato, hemos dicho anteriormente en los arcenes de la carretera y en los propios caminos de acceso a la planta, la carretera RMC20, que va a ser la carretera de acceso a la planta, va a ser un elemento fundamental a tener en cuenta para producirse eso. Y junto a esto hay otros elementos también que algunos lo denominarían menos importantes, pero que nosotros lo hemos querido también reflejar en las alegaciones. En las alegaciones el tema de los ruidos, el funcionamiento de una planta pues provoca ruidos y hay un entorno habitado en las inmediaciones, en la cercanía de la planta. Los impactos visuales y paisajísticos. El municipio de Pliego o de Mula tiene importantes valores patrimoniales que pueden sufrir precisamente por la instalación de un mazacote en una zona que está muy cerca del famoso castillo, la fortaleza de Alcalá, o de los yacimientos algáricos a 500 metros, es decir, que son elementos también que contribuyen a disminuir precisamente ese valor patrimonial. No solamente hablamos del valor patrimonial histórico global, sino también el valor patrimonial de las personas que tengan vivienda o suelo en ese terreno, que precisamente va a disminuir porque nadie va a querer comprar suelo en una zona que está vecina a esa planta de biogás. En definitiva, no sé si me paso. Vale, bueno, pues para terminar, creo que la planta de biogás de Mula, para nosotros, para Ecologistas de Nación, constituye un verdadero despropósito. Supone también un aumentar los impactos, tanto ambientales, paisajísticos, acústicos, etcétera, sobre una población del entorno. Y creemos que es necesario evitarla, es necesario que se suprima esa planta. De la correlación de fuerzas en los poderes municipales dependerá que esa planta no tenga lugar, como de la movilización vecinal, ¿no? Yo creo que la movilización vecinal, personal, sobre estos temas es un elemento fundamental para plantearse que hay otros modos de desarrollo, otros modos de actuación, sin que prime el peligro o el riesgo sobre las poblaciones colindantes, sin que prime también el deterioro significativo de la calidad de vida y el bienestar de las personas. Y con esto terminaría y os paso, si os parece. Pues con esta brillante introducción de Pedro, pues voy a aprovechar para empezar yo... Ay, perdón. Vamos a ver.
Pues me lo pone muy fácil para esta primera presentación, ¿no? Esta primera slide. ¿Por qué las familias murcianas, por qué la ciudadanía tenemos que asumir todos esos riesgos, todos esos impactos en patrimonio natural, en el valor patrimonial de nuestras viviendas, de nuestros negocios, poner en riesgo nuestra salud pública? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Entonces estamos hablando de que estas plantas de biogás están sobredimensionadas para los residuos que actualmente se producen en nuestros municipios. Concretamente, yo vengo de la zona de Mar Menor, San Javier, no hay ni una sola macrogranja de cerdos allí. Ahí no hay un problema de gestión de este tipo de residuos. Y de hecho hay una planta que ya está sobredimensionada para lo que serían los residuos de origen urbano, no solo para San Javier, sino 5 municipios más colindantes. Por lo tanto, nos preguntamos, esta planta de biogás, que es de tamaño muy parecido al de Mula, ¿con qué la quieren alimentar? Y tenemos también aquí compañeros de Fuente Álamo que nos comentan que hay también proyectada una planta que ya les han dicho que seguramente no va a haber residuos suficientes para alimentarlo nada más que a 1/3 de su capacidad. Entonces, mucho nos tememos que este despliegue descontrolado de plantas de biogás responde a un binomio que va de la mano de las empresas cárnicas, que por cierto también están dentro de las sociedades, de la unidad societaria que están impulsando estas empresas, porque piensan expandirse. Entonces, aquí hay una trampa tremenda. Nos dicen que las plantas de biogás tienen un efecto positivo para el medio ambiente porque los residuos de origen orgánico, que de otra manera serían más contaminantes, de esta forma se pueden procesar de una manera, digamos, menos lesiva para el medio ambiente. Pero si resulta que esto tiene un efecto llamada para multiplicar la industria cárnica y no precisamente la ganadería extensiva, sino estamos hablando de ganadería industrial, que es un modelo perverso para el medio ambiente por muchos motivos, al final no solo no hay una mejora ambiental por estas plantas, sino que al contrario, se está abriendo la puerta a la expansión de una industria que no necesitamos en nuestra región. Hoy en día, con lo que ya tenemos, el 70% de lo que se produce de macrogranjas de cerdo se consume fuera, no de Murcia, sino fuera de España. Entonces, ¿qué sentido tiene que sigamos creando plantas de biogás para incrementar aún más y expansionar más un modelo que lo único que hace es convertirnos en una zona de sacrificio? Porque aquí se queda el 100% de las molestias, los inconvenientes para los vecinos, de lesivo para el territorio, para alimentar pues, a empresas que están a muchísimos kilómetros de aquí. Y luego incluso también tenemos la cuestión de decir, bueno, ¿y qué queda en la región? Todos estos inconvenientes, estos riesgos, ¿qué nos aportan? Bueno, pues los beneficios se quedan en muy pocas manos. Ni siquiera, como en algunos modelos que hay en Europa, se dice, bueno, parte de la energía aquí generada se va a compartir con la comunidad. No, aquí los beneficios no se comparten, solo se comparten las pérdidas. Tenemos que tener claro, y luego ahora entraré más en detalle sobre los impactos en salud pública, que parte de estos inconvenientes que se generan en estas industrias nos van a generar costes que vamos a socializar entre todos. Por ejemplo, reforzar los viales, porque de tener que estar un trasiego de 70 camiones de alto tonelaje, 22 toneladas de media diarios, va a obligar a tener que reforzar viales. Si se hacen bien las cosas, habrá que aumentar los recursos, por ejemplo, en la Dirección General de Medio Ambiente y cada ayuntamiento para poder hacer los controles y la vigilancia adecuada, si es que se hace, porque en las macrogranjas de cerdo sabemos que brilla por su ausencia, pero en un mundo ideal debería de haber ese refuerzo, que también significa un gasto más. Y por supuesto ahora cuando vayamos a hablar de salud pública, también todos estos impactos en afecciones respiratorias, problemas incluso cancerígenos, todo eso implica un importantísimo coste adicional. Con lo cual, estas son industrias que nos van a costar dinero a todos y encima nos van a traer molestias y no nos van a aportar nada. Y tenemos que partir además de que es un modelo perverso, porque ni las plantas de biogás ni las macrogranjas de cerdos serían rentables si no fuera porque está abaratado el precio de coste de manera artificial. Por un lado, porque se están alimentando de subvenciones públicas. Segundo, porque no se están asumiendo los costes que generan. Por ejemplo, volviendo al Mar Menor, si tuviera la industria cárnica que asumir los 700 millones de euros que se va a gastar el Miteco en recuperar el Mar Menor por haber sido contaminado por la industria, a lo mejor no resultaría tan rentable esta industria cárnica.
Hay una ley en España que dice que el que contamina paga, pero estas empresas que contaminan y mucho, y no solamente el Mar Menor, están contaminando en toda España un altísimo porcentaje de acuíferos, fuentes, agua, lagunas, ríos, arroyos, pues no están haciendo luego nada por revertir esa contaminación. De hecho, hay muchas poblaciones que viven cerca de alguna planta de biogás que en verano tienen que ir camiones cisternas para proporcionarles agua porque su agua ya no es potable. Y eso no lo están pagando ni las empresas cárnicas, ni las empresas que lo contaminan, ni las plantas de biogás. Entonces, bueno, lo que nos damos cuenta es que este es un binomio insostenible, como dice la transparencia, y lo que habría que provocar para mejorar el medio ambiente es una desescalada de macrogranjas, como se está haciendo en algunos países. En Países Bajos, en Holanda, el gobierno ha lanzado un programa de desescalada porque se han dado cuenta de que el nivel de contaminación por nitratos de sus recursos hídricos era altísimo, era elevadísimo y que era insostenible seguir en esa dinámica de crecer y crecer y crecer. Pero aquí en Murcia no nos hemos enterado de eso. Entonces, bueno, así brevemente, hablar de que bueno, la propia FAO ya dice desde hace muchos años que este tipo de ganadería industrial es la responsable de la acumulación de excesos de nitratos, que tienen mucho que ver con la eutrofización y que todos tenemos el ejemplo del Mar Menor para saber los efectos que tienen, que son lesivos para fauna y flora y ecosistemas completos. Y está el efecto, como hemos dicho antes, de que corremos el riesgo de que el agua deje de ser potable en muchas poblaciones que estén cercanas a este tipo de industria. Comentar que los cerdos producen 4 veces más desechos que los seres humanos y que estamos cargándonos a un nivel de cabezas de ganado por habitante es absolutamente insostenible. Las plantas de biogás se deberían de llamar plantas de fertirriego, porque como comentaba antes Pedro, es verdad que generan biogás, pero es que si entran, además he aprovechado para coger los datos que nos ha dado, si entran 122.000 toneladas al año para alimentar la planta de biogás de Mula y salen 109.000 de fertirriego y 13.000 de lo que sería digestato sólido, estamos hablando de que prácticamente es lo mismo que entra, aparte de que luego se generen 22,6 gigavatios hora al año. Pero la realidad es que lo único que estamos haciendo es entra la mierda por un lado y sale la mierda de otra forma. Y esa mierda que sale hay que extenderla en campos para poder fertilizar. No hay campo para tanta mierda. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos ejemplos como la alcaldesa de Balsavés que nos explica que lo que hacen es pedirle a algunos agricultores, les alquilan sus tierras sabiendo que van a quemar los campos porque echan tal cantidad de fertirriego o digestato sólido que queman el suelo. Ese año no va a haber cosecha, pero les sale rentable alquilar el campo. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Por un lado, la contaminación de suelos que puede acabar en los acuíferos, por un lado. Por otro lado, los vecinos circundantes que, claro, se encuentran con que esas concentraciones generan malos olores, más todo lo que vamos a comentar, que sobre todo lo va a comentar Corina, que en el tema de lo que es atmosférico, las emisiones atmosféricas que se van acumulando y que tienen efectos en la salud pública. Entonces, bueno, pues tenemos que aclarar y sobre todo quitar los disfraces que nos están poniendo desde el punto de vista a nivel de las instituciones y de las propias administraciones que están apoyando este despliegue. Mañana va a haber un evento en el que se van se llama Por Orgullo, están como muy orgullosos de las empresas cárnicas porque están dando una visión rosa, o verde mejor dicho, de que ahora, gracias a que tenemos muchas macrogranjas de cerdo, vamos a contribuir al medio ambiente. Es algo completamente demencial, o sea, es darle la vuelta a la tortilla. Y lo que tenemos que hacer es realmente ir a otro modelo, volver a recuperar el modelo de ganadería tradicional de nuestros padres y nuestros abuelos, que estaba proporcionado con la agricultura que era capaz de absorber los desechos que esos animales generaban y que estaban pensados para el consumo propio y local. Eso es lo realmente sostenible y lo que de verdad ayudaría al medio ambiente. Bueno, comentar que este modelo, este binomio es insostenible, como hemos dicho, por los nitratos. El agua que no se puede beber. ¿Por qué no se puede beber el agua? Bueno, en principio, los umbrales que ha fijado la Organización Mundial de la Salud son 50 miligramos por litro como niveles máximos. Eso hace que en muchas poblaciones ya no se pueda beber el agua porque no es potable.
Uno de los efectos que tienen, aparte de, bueno, que dice aquí, dificultad respiratoria, taquicardia, convulsiones, sobre todo hay un efecto que es a largo plazo, que en este tipo de contaminación hace que sea difícil hacer la relación causa-efecto, y es que produce efectos, por ejemplo, efectos cancerígenos después de una sobreexposición continuada y permanente. Como estas industrias están funcionando 24/7, 365 días al año, por los vecinos obviamente están expuestos de manera constante y permanente. Otro tema que me gustaría comentar por encima son el riesgo de las bacterias multiresistentes, los patógenos multiresistentes. Como comentaba Pedro, en ese traslado de purines a veces hay aportes que quedan en los viales, en las carreteras, incluso hay emisiones que van al ambiente. Bueno, pues como esto viene de las macrogranjas de cerdo o de otros animales donde están hacinados y donde se abusa sistemáticamente de los antibióticos porque se hace como una medida preventiva de que haya enfermedades, pero también para facilitar el engorde y la eficacia y los beneficios, pues que ocurre que hay una sobreexposición a antibióticos que facilitan que luego pueda haber resistencias cruzadas. Es un problema muy serio que creo que Zolinac también va a tratar y que está creando costes de todo tipo, desde pérdida de calidad de vida, reducción de la esperanza. Bueno, por ejemplo, aquí hay una slide donde hablan de que hay 25.000 pacientes al año que mueren asociados a solo 5 de estas bacterias multiresistentes, que hay muchas más. Y se ha hecho una estimación, estamos hablando del año 2019, seguramente que ahora es mucho más, de 1,5 millones de euros al año de costes en la salud pública asociados a estos patógenos multiresistentes. ¿Por qué? Pues porque hay infecciones asociadas a estos patógenos que no responden a ninguno de los antibióticos conocidos. Eso obliga a hacer estudios personalizados para ver con un antibiograma qué posible antibiótico sería efectivo en cada persona y se tiene que hacer un diagnóstico y un seguimiento y un tratamiento específico para cada persona. Eso, por supuesto, es para los costes para la salud pública. Comentar también a nivel de contaminación atmosférica. Este tipo de industrias generan un cóctel de gases respirables. Es importante saber que, aunque cada gas de por sí tenga unos umbrales específicos, cuando se hace un cóctel de muchos de esos, los efectos a la salud son mayores, porque hay efectos multiplicadores y sinérgicos entre ellos. El metano que ha comentado antes Pedro, poníamos antes el ejemplo de que antes en las minas la gente iba con un canario, con un pajarito, porque había miedo de que hubiera un escape de grisú. El grisú es metano. Es inoloro, por eso llevaban el canario, porque no se identifica tan fácilmente como el sulfídrico o el amoníaco, pero es letal porque te retira el oxígeno y es asfixiante. Pero es que además tiene un componente inflamable muy grave, enseguida es muy fácil que haya una explosión o que se genere un incendio. Bueno, pues estamos hablando de cantidades ingentes de metano que se manejan en estas industrias y que, por supuesto, generan riesgos. El anhídrido carbónico, que todos sabemos, la típica película donde un señor se suicida encerrándose en el garaje de su casa con el motor en marcha. El sulfídrico que hace poco ha habido un accidente laboral porque es más pesado que el aire y entonces unos trabajadores limpiando un tanque, pues uno de ellos ha fallecido y otro estaba gravemente herido. El amoníaco. El amoníaco, además de tener un olor repulsivo, es tóxico y es peligroso en estado líquido, pero además en estado sólido tiene mucha facilidad para reaccionar con otras partículas, otros componentes, generando partículas que se llaman secundarias, que pueden ser finas, ultrafinas, como apuntaba Pedro, y que creo que también nos va a comentar un poco más en detalle, que tienen la dificultad de que entran con más facilidad en el organismo y pueden depositarse en diferentes órganos. Eso lo llaman también el asesino silencioso, porque depende del tiempo de exposición, de la vulnerabilidad de la persona en concreto, si tiene otras enfermedades, si es una persona mayor, si está embarazada, etc. Los efectos se manifiestan antes o después, pero
normalmente es difícil también hacer esa relación causa-efecto y muchas veces se juega con factores epidemiológicos o estadísticos. Por ejemplo, se pone como un ejemplo que en una zona de Cartagena los niños tienen 7 veces más prevalencia de cáncer infantil que la media nacional. Pero hay que jugar con este tipo de relaciones porque como es fruto de una exposición continuada a largo plazo, muchas veces es complicado hacer la causa-efecto. Y en este momento todavía los científicos están trabajando en este sentido y no hay suficiente, yo creo, falta experiencia y falta evidencia científica que se debería de tener en cuenta en la regulación específica de este tipo de actividades. Aprovecho para decir que en esta región nos falta regulación específica de las plantas de biogás. No hay tampoco una normativa que regule los olores, que los olores, además de ser muy molestos y afectar a la calidad de vida de las personas, también pueden generar disfunciones por estrés y ciertas patologías psicológicas porque estar viviendo en un entorno en el que no puedes salir a correr ni a pasear en bicicleta, donde no puedes abrir las ventanas, donde no puedes colgar la ropa, pues al final eso también genera otro tipo de distorsiones en la salud de las personas. Y bueno, a mí nos falta, como decía, una reglamentación a nivel de olores que sí existe, por ejemplo, en Andalucía y en Cataluña. Aquí no existe y se está reclamando y por todo esto habría que hacer una moratoria. Es una cosa que se está pidiendo desde todos los colectivos de defensa de vecinales contra este tipo de plantas. Queremos una moratoria hasta que esa reglamentación esté suficientemente desarrollada. Vale. Voy a ir muy rápido porque ya vamos mal de tiempo. No me voy a enrollar. A ver. Sí, importante, que creemos que esto está muy relacionado con el efecto llamada a la industria cárnica. Por lo tanto, nosotros en nuestra protesta estamos protestando contra las plantas de biogás y su vinculación con las granjas de cerdo. Sería muy distinto si estas plantas de biogás estuvieran diseñadas como en algunos países de Europa, que están justo en zona cercana a donde se genera el residuo y proporcionada a los residuos que allí se generan. Eso sería distinto. Pero aquí esto no se está planteando para resolver los problemas de gestión de residuos concretos de un núcleo urbano, sino que es un pelotazo especulativo y se está además nutriendo de dinero público. Y se están aprovechando de las inversiones y el dinero que viene de Europa, se están aprovechando de que no se socializan las pérdidas, y que al final es un negocio en sí mismo que está por encima de la salud pública de las personas y del bienestar y de nuestro patrimonio natural. Y sin más, que ya me he pasado de tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar por una pequeña introducción, ¿vale? El antropólogo alemán Ludwig Feuerbach dijo en 1850, cuando se sometía al pueblo a pan y agua, y con eso se debía conformar. Dijo esta frase: si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come. Todos conoceréis la famosa frase de somos lo que comemos, y ese es su origen. Me atrevería a afirmar, sin temor a equivocarme, que a ninguno de los presentes, su médico de cabecera, su médico de familia del centro de salud, le ha aconsejado comer carne de cerdo todos los días o muy a menudo. Si deseamos tener una dieta lo más saludable posible, precisamente debemos reducir al 50% el consumo de carnes, carne roja y azúcar. Duplicar el consumo de nueces, de frutas, de verduras y de legumbres. Esta información se sacó un poco antes de la pandemia, más o menos en el 2019, y se publicó en una de las revistas más prestigiosas del mundo, la revista Lancet, y se tituló como La mejor dieta para tu salud y la del planeta según la ciencia. Pero advierten los científicos que estos cambios en nuestra nutrición deben darse antes del año 2050. En ese año seremos la friolera de 10.000 millones de personas en el planeta.
Con esta información quiero deciros que no basta con reciclar nuestros residuos, sino es muy importante reducir. Este modelo de plantas de biogás que nos han explicado maravillosamente tanto Pedro como Nuria, realmente busca gestionar el exceso de excretas de la industria de las macrogranjas. España es la primera productora exportadora de carne de cerdo de la Unión Europea, pero es que la Unión Europea es la segunda exportadora del mundo de carne de cerdo. Solamente nos supera China y estamos por encima de los Estados Unidos. Como dije, España está a la cabeza de la Unión Europea en esta producción y somos los que asumimos, como dijo Nuria, el coste, el impacto ecológico que ello supone. Y más que nuestro mérito sería nuestra carga, porque si comparativamente veis la superficie que tiene China o que tiene Estados Unidos, la nuestra es mucho menor. Tanto Pedro como Nuria nos hablaron de en qué consistía el digestato, que termina siendo utilizado como fertilizante en los alrededores, en los kilómetros a la redonda de donde está ubicada la macroplanta de biogás. Y se van a vertir en un suelo que ya de por sí está castigado por los nitratos. Si vosotros buscáis en el BOR el informe del impacto medioambiental, estamos hablando del informe de la propia planta, no estoy hablando del informe de Pedro. Dice que ya es un suelo de contaminación moderada por nitratos. Y yo me pregunto, ¿hasta cuánto lo vamos a contaminar? ¿Hasta que sea grave? Ya hemos visto el efecto, como nos ha contado Nuria, y como hemos visto todos con nuestros propios ojos, el efecto causado en el Mar Menor. Y no queremos que eso mismo suceda con entornos y reservas hídricas tan valiosas como son los baños de mula. Pero me voy a detener un poco en hablaros de un enemigo que es invisible. Nuria lo llamó el enemigo silencioso, el asesino silencioso, sí. Y esas son las micropartículas, ¿vale? La información que voy a reseñar a continuación es pública y la podéis obtener en la página web de Murcia Salud, que es la misma plataforma en donde sacáis cita con vuestro médico de familia. Allí dice que las partículas finas que son generadas en estos procesos realizados por la planta, hay diferentes tipos de procesos, hay unos que son anaerobios, pero también hay procesos que son aerobios. También hay que tomar en cuenta el tráfico de los calculados 70 camiones que generan combustión. Esas partículas emitidas de forma constante, diaria, al lado de nuestros hogares, serán inhaladas por sus vecinos, quizá en pequeñas cuotas, pero durante los 25 años que dure la vida útil de esa planta de biogás. Y sin que los pobladores tengan ninguna mascarilla de protección individual como tienen las personas que trabajan en esas plantas. Tampoco somos conscientes de que esas partículas viajan largas distancias y se asientan tanto en los cauces de ríos, en el caso del Mar Menor en zonas costeras, acidificando el suelo, agotando sus nutrientes, dañando bosques, cultivos agrícolas sensibles y destruyendo en definitiva los ecosistemas. Para que os quede claro qué tan finas son esas partículas, si una hebra de mi pelo mide 0,05 o 0,07 milímetros, una micropartícula mide 0,0025 milímetros, 20 y casi 30 veces más fino que un pelo, por lo que entran con mucha facilidad por la nariz y por la boca. Las ultrafinas pueden pasar directamente a la sangre y miden 0,0001 milímetros. Hay partículas más grandes, por supuesto, que son irritantes,
pero de las que estoy previniendo son estas tan finas, que se pueden formar por los gases emitidos por este tipo de plantas y han demostrado científicamente producir problemas de salud. Muerte prematura en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar, ataques cardíacos no mortales, latido irregular del corazón, agravamiento del asma, disminución de la función pulmonar, aumento de síntomas respiratorios, tales como irritación de las vías respiratorias, tos, pitos, disminución de la función pulmonar, incluso en niños y adultos sanos. Haciendo énfasis en los problemas que pueden generar en la población pediátrica, en los niños, la contaminación del aire afecta el desarrollo del cerebro infantil, el desarrollo de la función pulmonar, incluido el asma, y también puede producir muerte infantil. Estas afirmaciones que os estoy citando provienen de una base de datos llamada UpToDate, que toman como referencia información bibliográfica médica científica, y estos datos fueron actualizados el 13 de enero de 2025. Además, los científicos están evaluando estudios que sugieren que la exposición a niveles altos de partículas también puede estar asociado a bajo peso al nacer, partos prematuros y muertes fetales e infantiles. Los niños son un colectivo muy vulnerable porque ventilan mucho más rápido que nosotros y tienen muchísima más actividad física, lo cual hace que penetren con mayor facilidad este tipo de partículas finas en su nariz y en sus pulmones. Voy a citar textualmente y os recomiendo leerlo vosotros mismos en la página de Murcia Salud. En el apartado, si vosotros googleáis Murcia Salud partículas, podéis obtener esta misma información. Las exposiciones prolongadas, como las experimentadas por las personas que viven desde hace muchos años en áreas con altos niveles de partículas, se han asociado con problemas tales como la función pulmonar reducida y el desarrollo de bronquitis crónica e incluso la muerte prematura. ¿Va a haber tal nivel de partículas al lado de nuestros hogares? Os contesto con honestidad. Nadie lo está midiendo ahora, ni nadie lo va a medir. No os puedo decir cifras exactas. Lo cierto es que existe y que ya hay grupos de neumólogos y asociaciones de neumólogos muy preocupadas por este tipo de contaminación de micropartículas y sus efectos en la salud humana. Y desde luego, el peor lugar para instalar una planta que emite este tipo de partículas es al lado de vuestros hogares. Si no guardan la debida distancia, pueden generar un verdadero problema de salud pública. Y los olores solamente van a ser un recordatorio de lo que va a suceder sobre nuestra salud de forma irreversible, ocasionado por esta materia particulada. Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, personas que tienen antecedentes de infarto, de angina de pecho, de insuficiencia cardíaca, de asma, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Hablando de forma sencilla, las personas que son fumadores desde hace muchos años y padecen bronquitis todos los años, tienen un riesgo mayor. Por eso pueden agravar sus enfermedades. Las personas con diabetes también pueden tener un mayor riesgo, posiblemente debido a que son más propensos a tener enfermedades cardiovasculares. Nuestros ancianos tienen mayor riesgo, pues generalmente pueden tener enfermedades del corazón y del pulmón que no han sido diagnosticadas aún. También muchos estudios reflejan que hay un aumento de las hospitalizaciones y algunos pueden morir por un agravamiento de una enfermedad del corazón y del pulmón ya diagnosticada. Tener una tensión arterial alta, los niveles elevados de colesterol, también pueden aumentar el riesgo por estas partículas.
y los estudios estiman que miles de personas de edades avanzadas mueren prematuramente cada año por la exposición a partículas finas, aumentando los ingresos hospitalarios y visitas a urgencias e incluso la muerte por enfermedad cardíaca y pulmonar. Haciendo un inciso en lo que mencionó Nuria acerca de las multiresistencias a antibióticos, es un tema que ahora mismo está causando gran preocupación a nivel mundial. Este tema lo pusieron sobre la mesa un grupo de científicos en otra prestigiosa revista, la Science, el 20 de septiembre de 2019. Llamaron la atención del mundo acerca de la poca preocupación que se estaba teniendo ante el desarrollo de las superbacterias en animales y la influencia que puede tener esto en el ser humano que ingiere su carne y tiene contacto con sus excrementos. Para ilustrar lo importante que es este tema a nivel mundial, en la reunión del 26 de septiembre de 2024 en Nueva York de la Organización Mundial de la Salud, se llevó a cabo la segunda reunión de alto nivel sobre la resistencia a antimicrobianos y para ello fue el tema principal relacionado con la salud en la semana de alto nivel de la Asamblea General. En la práctica clínica nos estamos encontrando maniatados ante estas superbacterias en humanos, dejándonos sin opciones de tratamiento, sobre todo en personas mayores y vulnerables con grandes resistencias a antibióticos. Pero estas bacterias también pueden ser compartidas con personas más jóvenes. Con esto pretendo crear alarma, porque ya estamos en alarma. Solo que no le prestamos atención. Ojos que no ven, corazón que no siente. Esto me recuerda a la película famosa. No mires hacia arriba. Con esto quiero que seáis conscientes de que hablamos de materias peligrosas que deben ser reguladas al máximo nivel y manipuladas lejos de nuestras viviendas, por nuestra salud y por la de las futuras generaciones. Ahora me gustaría que pasáramos a un turno de preguntas. Si alguien quiere, bueno, de preguntas o de comentarios, si alguien quiere participar. Quería hacer una pregunta a Pedro. Yo he leído muy poco del proceso de desmantelamiento de esa planta. El proceso de El proceso como en caso de que la planta quisieran desmantelarla, de que no sé nada, ¿cómo la desmantelarían? ¿Eso se sabe algo? Bien, en todo planteamiento de estudio de impacto ambiental o de evaluación de impacto ambiental ordinaria se debe prever, pero de una manera no muy pormenorizada, el proceso de desmantelamiento de una planta de biogás o de cualquier actividad industrial en ese sentido, ¿no? Desgraciadamente ahora yo al menos no conozco ningún caso en el cual se haya producido un proceso de desmantelamiento de plantas de biogás o de gestión de residuos, ¿no? Eso también conlleva toda una serie de cautelas, toda una serie de procesos y de mecanismos que se deben agrupar en lo que se denomina un plan de vigilancia ambiental dentro del propio documento de evaluación, ¿no? Lo que pasa es que aquí ocurre una cosa. Primero, que no tenemos ningún ejemplo de proceso de desmantelamiento de planta de biogás. Y segundo, que los documentos quedan muy bien negro sobre blanco, pero luego está la aplicación práctica de ese proceso, ¿no? No te puedo decir más que es una expectativa. Es que como yo el informe que me he leído de Fuente Álamo, es un copia y pega porque en muchos sitios se contradice y al final solo vi un párrafo de 5 líneas desde el mantenimiento y no ponía casi nada. Sí.
Yo quiero hacer un inciso sobre eso, porque también cuando leí el proyecto, que por cierto, hay que destacar que el proyecto no se puede leer por completo si no se tiene una firma electrónica en el ordenador. Otro ejemplo de, Este es otro ejemplo, participación. efectivamente. Yo dudo mucho que todo el mundo tenga ordenador y firma electrónica, sobre todo personas que a lo mejor no están muy duchas en el uso de los sistemas informáticos. Eso no se puede considerar una consulta pública adecuada. Pero bueno, volviendo al comentario que quería hacer cuando estuve revisando el BOP, a mí de las cosas que más me llamó la atención y más me hizo movilizarme como vecina afectada fue el hecho del informe que la propia planta daba sobre el impacto ambiental. Había una serie de tablas en las que se hablaba, en todas decía un riesgo moderado en la calidad de vida, en mi calidad de vida, en la calidad de vida de mis vecinos y en vuestra calidad de vida. Y lo que más me llamó la atención es que había un color amarillo llamativo en la parte donde hablaba del desmantelamiento de la planta y hablaba de riesgo severo para la calidad de vida. Como no encontré, como bien dices, suficiente información, me puse a buscar en qué consistía más o menos un desmantelamiento, con la fuente que encontré, de una planta. Y yo llegué a la conclusión que era una situación parecida a Chernóbil, ¿no? Tenías que sellarlo de una manera para que eso no volviera a reabrirse. Y esa fue de las cosas quizá que más me impactó. Me impactó el tiempo de vida que tienen esas plantas. Yo me imaginaba que era mucho tiempo. No, son 25 años. 25 años para que se te quede un cadáver al lado de tu casa. Un cadáver que se ocurre un accidente, un terremoto. Estamos, recordemos, en una zona en donde los ha habido. Mula es una zona sísmica. Eso se puede reabrir, son cosas que quedan selladas y puede haber un riesgo muy severo de contaminación. Severo. Y esa palabra es la que dice el informe. Severo. ¿Alguien más? Sí. Aunque estoy convencida, se oye, ¿no? Sí. Sí. Que aunque estoy convencida de que lo mejor sería que no se instalara ninguna macroplanta de biogás, ¿cuál sería la distancia mínima en la que no supusiera un peligro tan grande respecto a la población, al núcleo del municipio? Bueno, la verdad es que no hay un estudio previo sobre distancias mínimas a las cuales se produzca una mitigación, una minimización de los posibles riesgos, ¿no? En algunos planes generales de ordenación municipal se habla de 2,5 kilómetros, ¿no?, a núcleo urbano. Nosotros tenemos serias dudas con ese tipo de distancias, bastante serias dudas y tal. Creemos que las distancias debieran ser mucho mayores y sobre todo, también más que las distancias, el tipo de instalación de plantas de biogás que se produce y tal, ¿no? Por lo cual tenemos varios problemas asociados a este tipo de, no solamente la ubicación, sino del tipo de planta también. Y parece también que el desmantelamiento puede ser tan problemático como la erección de la planta de biogás. Yo quiero hacer un comentario. Si el desmantelamiento no se lleva a cabo, se lleva de mala manera o no desmontan las cúpulas esas, yo leí en el informe que, proliferan los roedores alrededor de esas plantas, lo he leído, no me acuerdo ahora mismo a dónde, y que las cúpulas esas atraen a las gaviotas. Entonces, claro, esos son más cadáveres y más, sobre todo roedores que pueden acercar enseguida van a ir a los núcleos urbanos. No sé, que son muchas cosas. No, lo que he comentado antes es que eso es otro de los motivos por los que consideramos que debería haber una moratoria, porque no hay una regulación autonómica que se especifiquen las distancias que además de manera garantista para que podamos tener la tranquilidad vecinos y vecinas de que eso es así. Como dato, comentar que la Asociación Española de Biogás, ellos, que son por supuesto una asociación de parte, estamos hablando de una asociación que está formada por los empresarios del biogás, recomiendan 2.000 metros como mínimo a los núcleos de población y en el caso de que se utilicen, como es el caso, residuos de origen animal, 3.000 metros. Pero como hay esa ausencia de planificación a nivel regional y de regulación,
nos estamos encontrando que en ese despliegue descontrolado de 40 plantas hay algunas, como en el caso del Mar Menor, que tiene vecinos directamente colindantes. O sea, que la tapia de la planta es la tapia del patio del vecino. Que nos decían los vecinos, a ver quién se quiere hacer una barbacoa, teniendo en cuenta que estas plantas a veces, bueno, pues están manejando ese cóctel de gases, algunos de ellos inflamables, y que puede haber escapes, en fin, etc. Y bueno, pues un motivo más por el que queremos esa moratoria, para que haya una regulación seria, para que se estudie, para que se tengan en cuenta ese problema con el particulado que realmente quizá no esté suficientemente determinado, y también para que haya una regulación en cuanto a los olores y un plan regional, no esto de que haya proliferación como setas. Aquí mismo 2, aquí caen 3, aquí caen 1. Tenemos una sensación de que es algo caótico y estamos hablando de algo muy serio. Como decía antes Pedro, son macroplantas, macroindustrias que conllevan unos riesgos de por sí, que además cuando están en zonas donde también hay otras empresas se crean efectos sinérgicos en cuanto a esos riesgos y que es poca broma, no se puede improvisar de esta manera aparentemente caótica. Visto la connivencia de las empresas y de la política al servicio de las empresas, bueno, primero agradecer que ahora mismo estéis tan conectados los de allá, los de aquí, y que os prestéis y que vengáis. Así que lo primero eso, ¿no? Y lo segundo, visto ese esfuerzo que está haciendo la empresa defendiendo su propio interés, y a veces, casi siempre, la política sirve a los intereses del empresariado, ¿no? Vosotros que estéis, digamos, a nivel de responsables, que estéis dando la cara, que estéis enfrentando esta situación, informando a los vecinos y viendo que ha surgido ya esa respuesta vecinal aquí y allá, ¿no? ¿Qué es lo que percibís y cómo veis la estrategia que se debería de seguir a la hora de intentar frenar esto? ¿Qué se debe de pedir primero? ¿Una moratoria? ¿Qué se debe de pedir? Si todo eso lo habláis entre vosotros, decir, vamos a ir por aquí, porque claro, es que esto ya sabemos que a veces es como un rodillo y ya te la están poniendo en Lorca, ya te la están poniendo allá, y es un despropósito eso que decís de que se esté planteando una macroplanta al lado de viviendas. ¿Qué es eso? No se sostiene, ¿no? Entonces, no sé si entre vosotros habláis, deberíamos de centrarnos en esto. A mí me gustaría saber qué pensáis vosotros, porque a veces podemos hablar a nivel de vecinos y no percibimos todo como tal vez vosotros lo percibís. A ver, ¿qué me podéis decir? Vamos a ver, esto ha aparecido en nuestras vidas porque, como ha comentado Pedro, no estamos todo el día leyendo el boletín oficial de la región de Murcia. Entonces, yo, por ejemplo, me desayuné el 13 de noviembre y mi vida cambió a partir de esa fecha, ¿no? Entonces están creando los movimientos y las plataformas de defensa, de autodefensa, porque son plataformas de autodefensa, de una manera muy espontánea y muy rápida. Entonces estamos empezando ahora a coordinarnos entre nosotros. Sí que hay muy buena relación. Cuando hay un evento en alguno de los colectivos intentamos apoyarnos unos a otros, compartimos experiencias, lecciones aprendidas, nos pasamos información, iniciativas, y empezamos ya a tener algún tipo de iniciativa conjunta. Se ha elaborado una carta ciudadana que se ha enviado a los políticos de la Asamblea Regional, en la línea que acabamos de decir, que falta esa regulación, ese tipo de normativas garantistas, etcétera, ha tenido escasa difusión. Aquí tenemos el problema de que los medios de comunicación muchas veces, bueno, pues vamos a pensar que reciben publicidad de estas grandísimas empresas. Tenemos al lobby energético y el lobby cárnico. Entonces, mientras que el día, creo que fue el 5 de diciembre, se hizo el primer foro del biometano, ni más ni menos que en el Casino de Murcia, se invitó a desayunar, se le pagó a La Verdad de Murcia y vino el director de La Verdad a presentar el foro. Digamos que ellos tienen unos recursos y unas capacidades para hacer llegar su mensaje que los vecinos no tenemos. Y entonces, bueno, tenemos que intentar contrarrestar este relato y hacer hueco como podemos en la prensa. A veces nos dan difusión y a veces no tanto. Esta carta ciudadana, que ha sido una medida conjunta entre las plataformas, prácticamente no ha tenido eco. Estamos viendo la posibilidad de hacer otras acciones, probablemente alguna concentración delante de San Esteban. Sí que queremos reforzar esa conexión. Pero si no trasciende demasiado, no os sorprenda, porque los medios de comunicación
dan prioridad a quien tiene poder, y a nosotros nos cuesta a veces hacernos ese hueco. Tenemos aquí a un compañero, a unos compañeros que vienen de un periódico digital que sí nos están dando cobertura a todas las protestas vecinales, tanto de biogás como de otro tipo, y algún otro medio digital que también nos ayuda, pero el eco que eso tiene en la población en general en la región de Murcia es escaso. Y prueba de ello es que en Mula, en San Javier y en otros municipios, cuando hablas con gente, muchas veces no saben ni siquiera que hay un proyecto de biogás en Mula. Empezamos por ahí, que no trasciende demasiado. Estamos en este momento, en este despliegue. Se está pasando de una manera bastante, como decía Pedro, bastante inadvertida. Entonces hay que empezar por generar, y por eso estamos aquí, intentando hacer charlas para dar la oportunidad a que los vecinos reciban esa información. Simplemente yo quería añadir una cosa. Yo creo que hemos pasado en un año y algo, de la situación de desconcierto, que de pronto aparece un proyecto de planta de biogás, a una situación de movilización y de concienciación ciudadana. Esa concienciación ciudadana no es todo lo mayoritario que nos gustaría a todos y a todas, pero es un elemento muy significativo. El otro día había 5.000 manifestantes en Molina en contra de la planta de biogás de Molina. Anteriormente, el año pasado, en noviembre, hubo una manifestación de 6.000 personas en la Torre de Cotillas contra la planta de biogás de las Torres de Cotillas. Es decir, se va creciendo, ¿no? Y yo creo que hay un cierto consenso entre toda la gente que nos movilizamos en este aspecto, en la necesidad, primero, de una información y transparencia pública, ¿no? Sodrionac ha contado un caso, es decir, ¿cómo puede acceder a la documentación de una planta si no tiene firma electrónica? Esto es de Berlanga o solo del surrealismo, ¿no? En segundo lugar, tendrías que estar mirándote el BOR, todos los apartados día por día. Es decir, que no hay una respuesta proactiva de las autoridades municipales que cuando llegan esos proyectos informen de una manera transparente, de una manera mayoritaria a la población del municipio sobre este aspecto, ¿no? Porque eso es un elemento también fundamental. Y otro, yo creo que es, ante el crecimiento desordenado, solo conduce al caos y a mayores impactos, ¿no? Y una línea de trabajo, pues aquí han aparecido, es el tema de los riesgos asociados a la ubicación de las plantas de biogás en zonas cercanas a núcleos de población. Eso es un elemento también importante, ¿no? Nosotros, yo que provengo del movimiento ecologista, decimos que los problemas medioambientales no solamente son problemas medioambientales, son problemas de salud pública. Y ahí, como ha señalado Sodrionac, es un elemento clave también. Son problemas de salud pública y también de deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y en esa tesitura estamos. Desgraciadamente, pues, a veces es difícil competir, ¿no? Antes de ayer venía un artículo en La Verdad que más parecía un publireportaje de la planta de biogás que quieren poner en baños y mendigos y tal, ¿no? Pero bueno, contra eso luchamos. Y yo creo que la clave está en la movilización ciudadana y la toma de conciencia ciudadana. Quiero aprovechar para comentar dos puntos. Uno sobre lo de los medios de comunicación. En la experiencia de Mula, por ejemplo, el día que hicimos la concentración en el Parque Cristóbal Gavarrón, en donde registrados porque fueron más de 300 firmas. Quiere decir que por esa plaza pasaron más de 300 personas y las que no habrán puesto su firma. Pero bueno, por lo menos más de 300 personas. Pues eso no era lo que reflejaban los medios de comunicación. Tampoco los medios de comunicación hicieron eco incluso de mis propias declaraciones. Hay un periódico que las tergiversó y puso un entrecomillado que yo nunca había dicho. En otras simplemente nos ningunearon y se pusieron a hablar de los partidos políticos. Y en la televisión pública yo no me vi, pero al parecer, después de haber hecho
un ratico de charla, creo que estuve unos segundos, y a continuación pusieron un largo reportaje acerca de las plantas de biogás y sus beneficios. Entonces, no tenemos a los medios de comunicación oficiales de nuestra parte. De hecho, hay dos medios independientes, el del compañero y el de otra compañera, que es la prensa independiente. De hecho, veréis en las redes de la plataforma Stop Biogás Mula, cualquiera, porque estamos en todas. Solamente hemos sacado prensa independiente porque consideramos que es lo único que está representando lo que nosotros estamos diciendo, ¿vale? Compañeros que transcriben la información directa que nosotros le hemos dado, o que, digamos, que hacen un trabajo de periodismo, lo que yo entiendo porque es lo que es periodismo, ¿vale? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, por el otro, cuando hablamos de cómo enfocar la lucha. Por ejemplo, en este momento en Mula, incluso me he llegado a preocupar de que hubiera alguna desmovilización después de que el alcalde saliera a decir públicamente que esa planta no iba hacia adelante. A ver, no hay ningún sitio en donde todavía esté firmado que esa planta no va hacia adelante. Entonces, para nosotros, y lo que yo también he observado de otras plataformas, por ejemplo la de las Torres de Cotillas, en un panfleto en donde solicita como reivindicación, y eso es lo que nosotros también solicitamos, que el alcalde firme un documento, informe, llámesele X, en papel, blanco y negro, donde diga que eso no es de interés para su comunidad y que por eso se rechaza. Entonces nosotros necesitamos ese compromiso escrito con un valor judicial, con un valor vinculante, para que vincule al alcalde a la negativa de ese proyecto de biogás, al alcalde y a cualquier persona que le sustituya. Él puede prometer algo y de pronto que venga otra persona porque él no, imagínense, llámesele X, se pone de baja, viene otra persona, eso lo prometió el otro. Tiene que estar en papel, tiene que estar en papel. Y luego, por otro lado, también está lo de la regulación, que es algo que nosotros solicitamos y es algo que ya se está empezando a plantear y que se va a plantear en el próximo pleno del Ayuntamiento de Mula. No sé cuántos grupos políticos, pero por lo menos me consta que alguno va a llevar hacer una moratoria, ¿vale?, para hacer la regulación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que apoyar. La movilización no puede parar. La movilización tiene que estar hasta que se consiga, primero, nuestro objetivo, que es que esté por escrito la paralización de ese proyecto, y tampoco debemos parar hasta que haya una regulación, porque es este proyecto, pero pasado mañana puede ser un proyecto en la parcela un poquito más para allá. Porque recordemos que estamos hablando de poco, o sea, por poquito se le ha podido poner la alegación de distancia. Basta con que se cambie la parcela del lado para que ya cumpla los requisitos, ¿vale? Incluso creo que se podría hacer con el mismo proyecto. No soy jurista, pero creo que se puede agarrar el mismo proyecto y decir, bueno, cambiamos de parcela. Ahí está. Entonces no nos basta con eso. Hay que exigir una regulación y parar ese tipo de plantas hasta que haya una regulación. Y también, esto es muy importante para nosotros, somos, no solamente somos Mula, Pliego, la comarca de Mula y Pliego, los valles de Mula, etcétera. Somos la región de Murcia, ¿vale? Y esto está afectando a toda la región. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en equipo, todas las plataformas, todos los ciudadanos, para esto mismo que queremos conseguir para nosotros, conseguirlo para todos. ¿Alguien más quiere decir algo más? Yo sí quería comentar una cosa. El otro día estuvimos en Lorca, en una rueda de prensa que hubo allí, y Pedro Costa comentó que solamente en la zona de Lorca están proyectadas 10 plantas, solo en la zona de Lorca. En Molina se habla de 3, 4, ¿no? Hay una compañera allí. Pedro Costa comentó que actualmente se procesa en la región de Murcia 2 millones de purines. Cuando todo este despliegue de plantas que nos quieren implantar estén funcionando, habrá capacidad para de 8 a 10 millones de purines anuales. ¿De dónde va a salir esa diferencia de los 2 millones que procesamos ahora a los 8 o 10 millones que procesaremos cuando las 40 plantas estén en pleno rendimiento? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos que parar esta proliferación. Solamente de las 10 que van a hacer en Lorca, solamente una va a procesar 2 millones y medio
Con esa bastaría para procesar todos los purines que al año se generan en la región de Murcia. Es un dato importante que tenemos que tener en cuenta. Por eso comentaba yo al principio lo del binomio. Está clarísimo que este despliegue de plantas de biogás no son la respuesta a la necesidad de gestionar los residuos que ya existen, sino que además de ser un pelotazo especulativo de por sí, es también el apoyo para dar pie a la expansión del negocio de las grandes cárnicas, que ya está sobredimensionado, que ya está generando un montón de problemas de contaminación a todos los niveles, y que en vez de intentar hacer lo que se debería hacer, que es una desescalada, y como comentaba Zorenac, ir pensando en el decrecimiento y por lo menos armonizar la producción con lo que de verdad aquí se consume, la idea es explosionar, pero además explosionar de una manera, como tú dices, de una escala a 5 veces más. Van a venir barcos de toda Europa a traer toda la mierda de Europa. Esto va a ser el estercolero de Europa, que se va a procesar toda la mierda a gran escala que se produzca en todos los países limítrofes. Esa es la realidad. Así es. Eso es una mierda. Nunca mejor dicho, ¿vale? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo más? Pues entonces, ¿sí? Una última. La última, vale. Las grandes empresas de porcino, como el Pozo, ¿van a meter algo en esas plantas? ¿Invierten ellos algo o ellos solo...? El 50%. ¿Ah, sí? Sí, eso nos informó directamente el alcalde, que el 50% de las acciones, por lo menos el proyecto de Mula, son del Grupo Fuertes. Son del Grupo Fuertes. Eso está confirmado por el alcalde. Sí, Lo que sí, sí. encima se las hacemos gratis. Sí, es que realmente hay un problema que no sé si lo llegamos a mencionar. Digamos que por la normativa europea ya no puede seguir operando de la manera que suele hacer las macrogranjas del Pozo, que es, digamos que abonar directamente con las excretas a campo abierto, ¿vale? Eso genera los nitratos, que a su vez generan nitritos, y eso está prohibido. Entonces tiene una serie de plazos, una serie de subvenciones que se acaban en el 2027 y entendemos que por eso es esta prisa de este despliegue por una exigencia a nivel europeo que se le pide precisamente a esa industria. El Pozo es el más conocido, pero también hay otras. En Lorca, por ejemplo, hay otras muy potentes, ¿vale? Pero bueno, aquí a nivel de pliego, la que nos compete a nosotros, pues es el Pozo, y eso está sucediendo. Eso es una realidad. Eso hay que gestionarlo, pero no de cualquier manera, no a costa de la salud pública. Pero es significativo la apuesta que están haciendo la administración regional y algunas administraciones locales por apoyar el despliegue de estas empresas cárnicas. De hecho, se anunció esta semana que se le va a dar un premio a la familia Fuertes. Mañana, como os comentaba, en Belgrano hay un evento sobre el orgullo para, de alguna manera, una industria que tenía mala prensa porque sistemáticamente estaban saliendo anuncios de incumplimientos, incidencias, en algunos casos incluso muy graves, pero estamos hablando de decenas y hasta cientos y más constantemente, porque no estaban incumpliendo normativas administrativas de bienestar animal, de salud pública, de contaminación, ambientales, etcétera. Como tenían mala prensa, ahora han decidido que van a hacer una campaña, como estamos hablando de publireportajes continuos, para blanquear el sector y considerarlo que es algo buenísimo, como dice el alcalde de San Javier, una oportunidad maravillosa para el municipio tener este tipo de industrias. Entonces, ahí hay también que hacer mucho contrarrelato. Ellos tienen muchísimo dinero, están invirtiendo en comunicación para constantemente lavar ese lavado de imagen y tenemos que intentar enseñar la realidad. Dos cosas para ver que enfrente tenemos a gente muy poderosa. Hace poco escribí un artículo en el diario.es de Murcia
sobre la planta de biogás de las Torres de Cotillas. Ese día la que lleva la gestión de comunicación de la empresa me estaba llamando, me estaba escribiendo para decirme todos los argumentos de la empresa. Ese es un dato, bueno, pues que hay un intento también de crear un relato alternativo a nuestra crítica a ese tipo de relatos, ¿no? Y por otra parte, al hilo de lo que estabas comentando tú, me ha llegado hoy precisamente a Ecologistas Nacionales que se publica en el BOR, nos llegan algunas veces algunos anuncios de consulta pública. Nos acaban de llegar 3 anuncios de ampliación de macrogranjas. Es decir, no sé si esto se va a mantener en el tiempo para que sea una tendencia, pero por lo menos es un elemento a tener en cuenta. Pero bueno, la capacidad de los ciudadanos de construir historias alternativas en este sentido, pues hay que trabajarla. Yo quisiera decir algo. Nosotros estamos yendo a varios plenos de varios ayuntamientos, bueno, a los plenos de varios ayuntamientos de la zona del Mar Menor. Y hablamos con los alcaldes, de tú a tú. Y cuando le propusimos este tema del Mar Menor y que la gente, del biogás, y que la gente de los pueblos estaban, era el tema de la conversación del día, de la semana, del mes, y que toda la gente estaba preocupada. Contestación del alcalde: ¿quién está aquí del pueblo protestando? ¿Quién ha venido a quejarse? Vosotros dos. No hay nadie más. Y el alcalde también nos dijo: yo no entiendo mucho de plantas de biogás, pero las plantas se pueden autorizar con los residuos agrícolas y una vez que esté funcionando, ponerla en funcionamiento con los residuos agrícolas, entonces meter los purines. Hay que llevar ojo con eso, porque en una zona agrícola nos pueden meter la patita con los desechos agrícolas. Y una vez que esté en funcionamiento, como da para más la fábrica, pues vamos a rentabilizarla con los purines y los desechos orgánicos. Hay que llevar ojo con eso. No solo de aquí, sino de fuera también. Que lo van a traer de fuera. Claro, claro. El puerto de Cartagena continuamente van a venir barcos. Claro, te ponen la empresa, o sea, la fábrica en funcionamiento con un 10%, que son los desechos orgánicos, vegetales. Pero luego, una vez que esté en funcionamiento, es que nos hemos gastado un dineral para que produzca muy poco. Que vengan de toda Europa. Hay que meterle purines. Y del norte de África. Hay que tener ojo con eso, que nos lo han dicho, ¿eh? Luego de depuradora, desechos que han dicho ahí de la industria cárnica, algas del Mar Menor. Hay mucha variedad. Sí, por eso digo que nos pueden meter la patita por donde quieran. Es un estómago que lo que le eches. ¿Puedo hablar un momento? ¿No molesto? Yo a las 9 tengo que tener esto preocupado. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, antes que vayáis, quiero aprovechar para invitaros a la concentración que vamos a tener como siguiente paso de la plataforma Stop Biogas Mula y Comarca. Va a ser una concentración enfrente del Pleno del Ayuntamiento de Mula el próximo 30 de enero, que es cuando se va a llevar a cabo, a las 7 de la tarde, ¿vale? Frente al ayuntamiento, ¿vale? Está pendiente de las redes sociales porque muy pronto sacaremos la convocatoria.